Bienvenidos a un nuevo video del Chess Team. Yo soy Ese Y yo soy Chilu. y estuvimos 5 años viajando en motorhome por Sudamérica, haciendo los deportes que más nos gustan. Decidimos rifarlo para irnos a dar la vuelta al mundo en barco. Pero hoy les vamos a mostrar el barco donde estuvimos los últimos 15 días viviendo con 8 personas más. Quédense a verlo, porque está espectacular. Ahora les vamos a mostrar un catamarán Lagoon 400, un catamarán enorme, súper cómodo, equipado para 8 personas y que van a quedar impactados cuando se los mostremos. Este catamarán tiene 40 pies, está dividido en el salón principal, donde se pasa la mayor parte del tiempo. Después tiene otra mesa afuera, otro espacio. 2 pontones con 2 camarotes cada uno, donde están los 4 camarotes para todas las personas. Y además tiene el sector donde está el capitán. Los catamaranes Lagoon pertenecen a una división de Beneteau, un astillero francés súper reconocido, y es un catamarán fabricado en serie, súper testeado. Estos catamaranes han hecho un montón de cruces oceánicos, hay un montón de tamaños, creo que desde el 380, creo que es el más chico hasta... 380 es el más chico. Sí. De hecho, el 380 es el modelo que más unidades vendió mientras estuvo vigente la primera versión, porque hay 2 versiones del 380. De este también hay 2 versiones. Este es el 400, hay un 400 S2, que es otra versión también que tiene algunas pequeñas mejoras. Lo más importante es que es un barco que tiene mucha capacidad para muchas personas, pensado para charter y muy testeado. Entonces es uno de los catamaranes que nos interesan también como para nosotros, ¿no? Que estamos en la búsqueda de barcos. La ventaja es que al ser fabricado en serie es muy fácil conseguir repuestos. Cuando llegas a cualquier lugar del mundo es muy fácil que conozcan la mecánica, las reparaciones. Eso lo hace un poco más simple. A veces cuando son barcos hechos custom, o sea, hechos a medida, es mucho más difícil conseguir repuestos y reparaciones. Y otra cosa muy importante es que mantiene el valor de reventa, porque como está muy testeado este tipo de barcos, los barcos personalizados custom están muy hechos a gusto del dueño, ¿no? Por eso son customizados. En cambio este está testeado para la mayor cantidad de gente. En este caso nosotros tuvimos la oportunidad de vivir en este barco 14 días con varios amigos más y navegar por el archipiélago de San Blas en Panamá. Así que lo pudimos testear bastante y pudimos sobre todo comprobar la comodidad que fue vivir tanta gente acá adentro. Porque incluso éramos 10 personas, 2 dormían acá en el living. Así que la verdad es que nos quedamos súper contentos con este barco. Aparte de los 4 camarotes para 8 personas que tiene este catamarán, tiene también 2 conejeras adelante, que son 2 camarotes más chicos, pero igualmente permiten que haya 2 personas en cada uno. O sea que en realidad, además de haber 8, puede haber 4 personas más. Hoy por hoy esas 2 conejeras están usadas para guardar las defensas, que son las que se ponen en los costados del barco para que no golpee contra nada, y demás cosas, velas y algún otro cabo y demás. Así que ahora les vamos a mostrar cómo es que vivimos tanta gente en este lugar y les vamos a mostrar las instalaciones de este barco. Este es el living donde se pasa la mayor parte del tiempo. Si no es afuera, es acá adentro, sobre todo con mal tiempo. Acá comemos, acá charlamos y acá nos reunimos a la noche. Lo copado es que tiene mucha luz y se puede ver hacia afuera también. Entonces casi que se podrían hacer las guardias desde acá, más o menos. En realidad hay que hacerlas afuera, que tenés mejor visión, pero desde acá tenés un buen panorama de todo lo que está pasando afuera. A diferencia de un monocasco, que uno normalmente vive desde la cubierta hacia abajo, el catamarán se vive desde la cubierta hacia arriba. Tenés todo este espacio con el que podés ver hacia afuera, tener una buena vista, mucha luz y mucho espacio así para moverte. Todos los sillones tienen lugar de guardado abajo. Hay tapas por todos lados. Acá, por ejemplo, tiene para poner bebidas. Bueno, ahí guardamos comida. Se puede guardar abajo de cada uno de los sillones un montón de cosas, comida sobre todo, herramientas, lo que sea. Incluso debajo de estos asientos auxiliares también tiene una tapa como para guardar cosas. En uno de estos justamente está el kit de emergencia. Esta es la mesa de navegación. Acá abajo o por acá arriba se pueden ver las cartas, si fueran de papel. Y si no, se pueden guardar un montón de cosas que tiene. Acá son del charter en realidad. Instrumentos de navegación, GPS, este es el GPS. Acá se pueden ver los datos del piloto automático. Ahora está todo apagado igual. Pero este sería el lugar donde se puede seguir la navegación desde adentro. La radio, parte indispensable para la comunicación. Esta es la radio. Este joystick no está conectado, pero es para manejar el piloto automático. Entonces uno adentro puede ir cambiando el rumbo o ajustándolo sin necesidad de ir hasta la rueda. Acá también el salón tiene un par de ventiladores. Y aparte, para ventilar,
tenés dos ventanitas que se pueden abrir para que corra el viento por acá, por este lugar. La cocina está buenísima porque es prácticamente la cocina de una casa común y corriente. Así que para hacer un barco yo no puedo creer la comodidad que tiene este catamarán. Bacha doble, agua potable para tomar. Normalmente una de las canillas tiene agua de mar, con lo que para no usar agua de más, lavas los platos con el agua de mar y después puedes enjuagar con agua dulce o directamente usar agua dulce para tomar de los tanques. Depende del barco. En este caso es todo agua fresca directamente de estas dos canillas. El secaplato tiene un drenaje ahí abajo, entonces nada, puede quedar todo ahí guardado. La verdad que es bastante práctico. Un horno a gas, lugares de guardado, un montón de lugares de guardado. Una cocina enorme a gas con 5 hornallas. Una heladerita, que esta es la original que viene con el barco. Como es chiquita y este es un barco para 8 personas, la realidad es que es necesario otra más, que ahora les voy a mostrar. Pero bueno, antes les quería mostrar que tiene también 3 cajones grandes de guardado. O sea, está súper equipado. Este barco en particular está muy equipado, pero aparte todos los barcos Lagoon de este tamaño, la verdad que tienen mucho lugar para guardar. Acá más lugar. Con todos los filtros. Y una súper heladera doble con freezer. Las luces. Vamos abajo. Acá tenemos por un lado el camarote de popa. Que bueno, para 2 personas está buenísimo. Ventiladorcito, ventilación, mucha ventana, muy luminoso, espectacular. Después tenés acá lugar de guardado, que está vacío, donde pueden dejar los invitados, pueden dejar sus cosas. Acá abajo hay algunos comandos de las baterías, para elegir las baterías cuáles usás, porque tiene dos bancos de baterías. Debajo de la cama hay cartas náuticas y hay lugares de guardado. Acá hay uno, allá hay otra tapa y hay otra tapa más adelante, así que hay mucho lugar de guardado. Dentro de este lugar, más lugar de guardado, hay salvavidas para cada uno de los tripulantes o invitados. El baño. Este baño es eléctrico, así que para tirar la cadena se tira tocando un botón, o sea, tira agua directamente. Así se tira la cadena. Esta es la ducha, o sea que el duchador se levanta y se ubica aquí enfrente. Ahí, para bañarse, así que acá no lo voy a abrir porque me va a caer en la cabeza. Lo guardamos. Para vaciar la ducha es este botón. Se vacía por ahí. Como cualquier espejito tiene cosas para guardar atrás. Mucho espacio de guardado. Lucecita. Otra luz. Aparte tiene otra luz, que es esta. Esto para que no te vean de arriba. Y ahora está abierta la ventanita, pero esta se puede cerrar también. Ahora vamos al camarote de proa de estribor. No te me olvides de mostrar lo que más me gusta. Ah, sí, el lugar que más le gusta a Chilu. La ventanita que da hacia el interior. Y también es salida de emergencia. Tomame acá. Acá este martillito que está acá está para romper este vidrio. Entonces en caso de que el catamarán se dé vuelta, es una salida de emergencia. Del otro lado de enfrente hay otra ventanita, allá que se ve. Bueno, vamos al camarote de proa. Este camarote también tiene un baño, al igual que el otro. Este es el baño del camarote de proa. Tiene prácticamente lo mismo que el otro, pero tiene una diferencia que en este el baño es manual. Por eso para tirar la cadena se usa este comando, esta bomba manual que se sube y se baja de esta manera. Y tiene 2 posiciones, una para vaciarla y otra para cargar agua desde afuera. Entonces con una la llenas de agua y con la otra la vacías, tic, tic, y se vacía. Bueno, este, como les dije, es el camarote de proa. La cama es un poquito más chiquita, apenas, igual es para 2 personas cómodas. Pero aquella parte se angosta porque es la punta del barco, es la punta de uno de los pontones. Abajo de esta, si sacás esto y guardás esa tapa,
se convierte en cama doble. Poniendo las almohadas acá y los pies allá. O sea, cama para dos separados, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a volver a ponerlo como está. Ahí. También tiene más lugar de guardado ahí. Mucha ventana, luz. Todos tienen sus cosas para guardar cosas, ventilador. Ventilador que se prende así. Como piola. Más lugar de guardado. Donde también están los chalecos. Y acá, más lugar de guardado. Es enorme. Enorme. Cada una de estas tapitas que no tiene botón, estos tienen botón porque es para abrirla en el uso diario. Pero cada una de estas tapitas que tiene así como una llave, bueno, para abrir con un destornillador, son cosas del funcionamiento del barco. Tienen conexiones, bombas, mangueras, cañería, válvulas, cosas que son del funcionamiento del barco pero no se tocan habitualmente. Y esta puerta cuando se abre tiene un imán, cosa que queda ahí pegada, para que cuando se mueva el barco no se cierren y golpeen. Y como este es un catamarán de charters, tiene 4 camarotes con 4 baños. O sea, cada camarote está en suite, eso es increíble, la verdad que no se da en muchos barcos. Así que les voy a mostrar la segunda ala, que es prácticamente igual a la primera, lo vamos a hacer súper breve. El segundo pontón. Que la diferencia es que este camarote, a diferencia del otro camarote de popa, es que este tiene el tablero, acá en este barco en particular, tiene el tablero de comandos. Puedes ver los niveles del agua, del tanque, cuánto le queda de agua, cuánto le queda de batería, de combustible. Esto te da toda la información de los sistemas del barco. El baño es prácticamente igual a los demás, así que no hay mucho que mostrar. Más lugares de guardado con sus chalecos salvavidas. En caso de que haya que salir de emergencia en el medio de la noche del barco, cada tripulante sale con su chaleco ya puesto. También tiene cajones acá abajo, igual que el otro. Y mucha luz y ventilación. La otra ventanita de escape está en este pasillo. El otro camarote exactamente igual que el otro. También se puede hacer 2 camas separadas. Y lo mismo el baño. Son prácticamente simétricos, con muy pocas diferencias entre un pontón y otro. Y lo que tiene este camarote y este barco, a diferencia de muchos otros barcos, es que tiene un watermaker. Tiene una desalinizadora de agua de mar para justamente poder tener agua potable en el barco. Así que en cualquier lugar que estés del mar vas a poder tener agua fresca. La desalinizadora está acá, y ahí están todos los comandos. Y más lugares de guardado por acá. Todos tienen ventiladores, y estantes y lugares de guardado. Todos tienen sus luces a la entrada de la habitación y también tienen su luz personal en cada cabecera. Y ahora les vamos a mostrar afuera. Esta es la parte que más te gusta. Espectacular, este es el trampolín. Esta es la Genoa, la mayor. Todo este espacio de acá arriba se puede usar, se puede subir y usar como solarium. Este es el malacate, también conocido como windlass, porque es el malacate del ancla. Y es un malacate eléctrico que se abre desde donde vos estás parado. Se activa. Se abre acá, tiene un control remoto. Y desde acá se acciona, se sube o se baja el ancla con los botones de up and down. Muy bien puestos. Este catamarán tiene 2 generadores. Este es un generador más grande, me parece que de 3000, y este es un generador más chiquito que este es portátil. Los dos se usan para generar electricidad. Sirve como backup en caso de que estén los días nublados. Además de los grupos electrógenos, el catamarán este también tiene paneles solares. Acá tiene 4 paneles de mucha capacidad. Ahora les dejamos bien cuánta capacidad tiene, porque entre los paneles solares y el conjunto de baterías no nos faltó energía nunca, así que es más que suficiente. Acá estamos cargando agua dulce porque estamos en la marina. Tiene 2 tanques de 200 litros, si mal no me acuerdo. Cada camarote tiene 2 escotillas, una grande y una más chiquita que es la del baño. Y otra cosa que les había comentado son los camarotes de prueba que se pueden mostrar ahora. Esto es las conejeras,
que tienen espacio para 2 personas. Ahora esta está vacía porque las despensas ya las sacamos, pero últimamente las estuvimos usando para dejar las despensas. Y acá desde el puesto de donde está el timonel, de donde maneja el barco el timonel, tenés un GPS que está tapado ahora porque tiene una tapita, pero bueno, tenés un GPS, acá te aparece el viento, acá te aparece el piloto automático y acá te aparece más información también. En realidad estos displays se pueden setear como uno quiera para poner distinta información. Los 2 controles de velocidad, porque como tiene 2 motores, tiene por separado cada comando. Cada motor tiene 40 caballos, que se maneja tipo tanque guerra, o sea, en caso de que uno quiera girar para un lado, sobre todo en marina, ¿no? Gira uno para adelante y otro para atrás y gira en el lugar. Si le das solo de un lado, de ese lado avanza, y si le das los 2 para adelante, va derecho. Uno diría, bueno, ¿y para qué quiero el timón? ¿No? Bueno, el timón es cuando está yendo para adelante y derecho, o cuando está yendo a vela, lo manejas con el timón, obviamente. Una particularidad de estos catamaranes: tiene toda la ejercia de labor redirigida acá justamente a la rueda, cosa que la ejercia de labor son todas las cuerdas, cabos y demás que se necesitan para subir las velas, ajustar las velas, posicionar las velas básicamente. Y al estar redirigidas todas a este lugar, se puede manejar todo el barco desde esta posición. Tenés todos los winches o los malacates, los molinetes, como lo quieras decir, con sus respectivos stoppers de cada una de las velas. Si se abren, así ahí está liberado, cosa que esto corre y cuando se traba no corre más. Lo bueno de este catamarán en particular es que tiene puesta esta protección. Algunos lo tienen y otros no. No sé si hay alguno por acá, bueno, no importa. Algunos lo tienen y otros no. Entonces te protege sobre todo de la lluvia y del sol. Ahora, si uno quiere ver la vela y está lloviendo, se puede abrir y ver desde acá. Esto para 2 personas. Acá está Andy. Amigo Andy, director de la Atena. ¿Cómo les va? Uno de los tripulantes con los que estuvimos conviviendo los últimos 15 días. Sí, zarpada convivencia, pero la verdad que salió espectacular. Salió bien. Y para mí fue todo novedoso meterme en este mundo de los barcos y de la navegación, todo lindo. Y acá tenemos todo nuestro equipaje que como nos estamos yendo y estamos dejando el catamarán, bueno nada, estamos ahí ya todo ordenadito. Esta es la mesa donde compartimos la mayor parte del tiempo porque está afuera y tiene mucha ventilación y donde menos calor sufrís en el medio del Caribe. Tienen un asiento en U que está espectacular, mucho lugar de guardado acá abajo y lo bueno es que se conecta con el interior a través de esta ventana, puerta-ventana, que hace que mientras uno esté cocinando fácilmente te pasas las cosas o charlas con los que están afuera. La verdad que es el espacio que más usamos en todo este tiempo y el que más cómodo nos resultó. Más que nada por un tema de temperatura, como les digo, acá corre mucho aire y está bueno en el Caribe con el calor estar acá afuera. Y este catamarán también tiene instalado un lavarropas acá afuera. Esto tiene conexión 220 a tierra, o sea a la marina, con este cable. Y esa escalerita para subir desde el agua cuando estás nadando, que hay que bajarla obviamente. Una mesada grande acá afuera. Los paneles solares que hacen de techo. Unos parasoles, bueno, la conexión a la electricidad y al agua, una pasarela para bajar. Acá están los motores, una parrillita y ahí abajo están los motores. Bueno, uno de los motores y acá va el otro motor. Este es el dinghy, el bote auxiliar que tiene para poder bajar a las islas o cualquier lugar que quieras bajar o pasear simplemente, que se sube acá. Y queda colgado de acá. Cuando estás en navegación lo llevas colgado ahí. Bueno, creo que eso es todo. Esperamos que les haya gustado este boat tour. Esperamos que les sirva la información y cualquier duda que tengan nos pueden consultar o escribir algún mensajito. Y también pueden contactar a Sailing.charter para chartear este barco si quisieran hacer un viaje de unos días, alquilar un camarote, alquilar el barco entero. Próximamente este barco va a estar en Baleares, pero si no también pasa tiempo en el Caribe, así que ustedes contacten a Sailing.charter y pueden tener la oportunidad de también pasar un tiempo en este barco. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. La vida es una linda aventura, el gran embarco, gózala